Saludos a todos mis alumnos. Dios les bendiga. Deseo que estén bien, que cuando estén viendo esta pequeña clase, em, sus vidas sean bendecidas y la gloria de Dios sea sobre ustedes. Quiero hoy enfocarme y poder hablar acerca de la defensa del apóstol Pablo en cuanto a su ministerio apostólico. Y he preparado una pequeña línea de tiempo acerca de cuáles fueron los argumentos que él puso para mencionar que él es el apóstol de los gentiles. Entonces, denme la oportunidad de poder compartir algo al respecto y espero que la audiencia pueda ser bendecida a través de esta pequeña clase. Bien, les muestro entonces esta línea de tiempo. Quiero resaltar aspectos relevantes del ministerio del apóstol en cuanto a su defensa. Bien, de acuerdo a esto, el contexto es que la iglesia del primer siglo empezó a enfrentar desafíos un poco fuertes, significativos, y el apostolado de Pablo fue cuestionado, su autoridad, su mensaje. ¿Por qué razón? Porque empezó a circular la idea de que Pablo no era apóstol por no haber pertenecido a la élite de los 12 que anduvo con Jesús. Ese es el problema. E incluso cuando nosotros comenzamos a leer Primera de Corintios, se nota que alguien envió una carta, ¿sí? Como si fuera la autoría de Pablo, pretendiendo engañar a la iglesia. Por eso Pablo con fuerza dice, no crean a nada, aun si es por carta, como si yo la hubiera enviado. Entonces necesitamos presentar una defensa y para eso se escribe la segunda carta a los Corintios, para hablar acerca de las razones por las que Pablo es un apóstol. Y bajo ese aspecto hablamos de su llamado y de esa comisión directa que tiene de Jesús. En la misma carta, Primera de Corintios, Pablo subraya su apostolado y él dice, no proviene de hombres, sino de Jesucristo mismo. Y después cuando estudiamos la carta a los Gálatas nos da un informe detallado acerca de ese llamado de Pablo, cómo trabajó, cómo funcionó y cómo fusiona su ministerio. Incluso dice que los apóstoles que pudo ver en Jerusalén le estrecharon la mano de compañerismo y le dice, Pablo, excelente, está bien tu mensaje, solamente te encargamos que no te olvides de los pobres. Y de ahí él avanza en el crecimiento de su apostolado. ¿Sí? Entonces, Pablo dice a primera instancia que su apostolado no proviene de hombres, sino del mismo Señor Jesucristo. Lucas en Hechos va a redactar cómo fue su llamado y su encuentro con el Señor Jesús y cómo éste después, llevado por Bernabé, lo empieza a abrirle el campo en el área de la iglesia. El segundo aspecto, segunda de Corintios 11, Pablo advierte de los falsos apóstoles. ¿Sí? ¿Cuál es esta realidad? Que los que están hablando mal de él son estos considerados como falsos, pretenden engañar. Y el contraste de Pablo es que él no quiere engañar a la iglesia. Pablo lo único que pretende es darle un buen mensaje a la iglesia y la iglesia se sirva de ese mensaje. Y entonces, este es un aspecto fuerte. Si comparamos a los falsos con Pablo, podemos ver que la distancia es muy larga. Otro aspecto es el sufrimiento de un apóstol, ¿sí? Esa habla de lo auténtico que es su ministerio. Segunda de Corintios 11 23 al 28 hace una lista y dentro de esa lista tenemos a Pablo siendo azotado, encarcelado,
eh, pudo experimentar naufragios, peligros, fatigas, y todo esto demostró que él estaba 100% dedicado a la obra, al servicio de Jesús y así a sacrificar todo por el Evangelio del Señor. ¿Sí? Entonces, este aspecto a mí en lo particular se me hace muy bueno, muy fuerte, porque Pablo habla de ese sufrimiento que no cualquiera, ¿sí? Debe de haber una vocación, debe de haber una línea, una visión dada por Dios como para poder arriesgar incluso la vida con tal de llevar el evangelio. Y él expresa al judío, al griego, soy deudor, porque no le alcanzaba el tiempo. Él hubiera querido ganarse de todo el mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque había algo en él y era un llamado de ser un apóstol de los gentiles. Si hablamos que si es apóstol o no, Pablo echa mano de las revelaciones, de las visiones. En 2 de Corintios 12, él dice que fue llevado, aún él menciona incluso no como en primera persona, y él dice, yo conozco un hombre, dice, en sueño, en visión o en experiencia vivida, dice, no sé, pero este fue al cielo, al tercer cielo, y dicen que allá vio un lugar de lujo, un lugar, un paraíso, ¿sí? Y aparte de ver, escucha palabras, ¿sí? Que incluso por habilidades humanas, aquí dice, sería muy complicado de expresar. Entonces tenemos a alguien de un apóstol que eleva la situación, su rango ministerial, su autoridad apostólica está respaldada por alguien que le da visiones y que por ello él no le importa sufrir. Para él su apostolado es real, no es algo que él se inventó, no es algo que él está adquiriendo por él mismo, no, se lo dieron. Y como se lo dieron, tiene que cumplir con esta misión. Y bajo ese aspecto, el Señor, su respaldo es que tiene revelaciones extraordinarias. Algo más, él tiene un aguijón en la carne que en alguna otra clase quiero mencionar algunas posturas y algunas interpretaciones de la patrística e incluso de teólogos modernos, que es el aguijón de Pablo en su carne. Eh, Esto está en 2 de Corintios capítulo 12, verso 7 acerca del aguijón, pero a mí me gusta y siempre lo he usado como una defensa del apóstol, porque este afirma que ese aguijón lo mantiene humilde, ¿sí? Pero también afirma que esta debilidad no lo desacredita, al contrario, ¿sí? Lo perfecciona en Jesús. Y me gusta hablar de este aguijón porque no es impedimento para él desarrollar su apostolado. Quien no es apóstol, estas situaciones lo bloquearían y lo echarían. Al contrario, cumple con lo que el mismo Señor le dijo, bástate en mi gracia. Dice Pablo, yo he pedido y he rogado 3 veces, ¿sí? Pero Dios solo me ha dicho, bástate en mi gracia. Y es todo. Entonces, en la defensa ayuda mucho porque él vive en la gracia de Dios sin importar cuál sea su situación externa. Am, Corintios, segunda carta, capítulo 13, él habla de esa autoridad apostólica, ¿sí? Y advierte de no ser subestimado, los insta a examinar, ¿sí? En su fe y manifiesta esta parte, el ver que esa autoridad es conferida no por hombres, sino por Dios, por el Señor Jesús, quien lo llamó, ¿sí? Y que más adelante vamos a ver, sí, que este aspecto va ligado con el fruto de su ministerio, su autoridad,
porque en Corintios él les dice a la iglesia, ustedes son el sello de mi apostolado, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque nadie había ido a predicar el evangelio como Pablo, nadie se había atrevido a salir, ¿sí? A otros lugares hasta que el apóstol es enviado y es llevado y comisionado, ¿sí? Por eso le conocemos como el apóstol de los gentiles, porque su idea de Pablo y la transformación que él recibió es que el evangelio es para todos. Joel decía que es para hombres, para mujeres, para jóvenes, para niños, para adultos, para esclavos, para libres. No hay aquí distinción, es para todos. Y Pablo lo entendió muy bien. Y por eso a él dice, ustedes son el sello. No me creen por lo demás, crean porque miren, ustedes los que han creído son el respaldo de que yo soy un apóstol. Y bueno, para ir aterrizando, el ministerio apostólico de Pablo se habla de una dependencia total del Espíritu Santo y no de métodos humanos. Hay un contraste, ¿sí? En que Pablo depende del Espíritu Santo y no de la elocuencia humana. De hecho, en Corintios empezó a circular la idea de que Pablo no era como escribía sus cartas. Dice que Pablo, su complexión humana, dice, no expresa lo que habla en las cartas, no es igual, ¿sí? Bajo ese aspecto, por eso decimos en su defensa que él depende del Espíritu Santo, no de su estructura, no de su elocuencia. Y cuando nosotros analizamos todo hechos, podemos visualizar cómo Lucas habla de ese mover del Espíritu Santo en la vida de Pablo, a grado que cuando él dice, llega a Éfeso, a una de estas iglesias, o estos lugares, llega y entonces dice que prenda de su ropa servía para llevárselo a los enfermos y ellos sanaban. Es un poder extraordinario, ¿sí? Y Lucas le da ese sello y dice, por mano de Pablo hay milagros extraordinarios. ¿Por qué? Porque depende del Espíritu Santo, no de recursos o métodos humanos, ¿de acuerdo? Entonces, bajo ese aspecto, queridos hermanos, quiero decirles que en el apostolado, la crítica es fuerte para Pablo, pero siempre él se consideró un siervo. En la mayoría de sus cartas siempre escribe Pablo siervo, traducido del griego, dice esclavo. Yo soy esclavo de Jesús. Y por ende, consideramos a Pablo como uno de los apóstoles. Más adelante vamos a analizar los 5 peldaños del apostolado, porque la lucha de esta época es que dicen que el apostolado de la élite de los 12 se cerró, ya no hay más ministerio apostólico, pero quienes tienen este argumento no logran lidiar con el argumento de Efesios en la repartición de dones, dice el apóstol, y hay repartición de ministerios, que es apóstoles, profetas, este, mm, pastores, maestros, de todo este estilo, ¿sí? Y a veces se cree que es una línea jerárquica y a veces entonces dicen los que cuestionan el apostolado, dice que ya el apostolado ya no hay, está cerrado. Pero entonces, ¿qué sí hay y qué no hay? ¿Qué sí podemos decir? Esto sí existe y esto no. En la próxima clase analizaremos los 5 peldaños de lo que conforma el ministerio apostólico y esto nos va a ayudar
desahogar ciertas dudas. También prepararé una clase acerca del aguijón de Pablo, la visión que tienen patrística, la visión que tienen los teólogos modernos y quizá porque hay algunos psicólogos que le dan otra entonación a esto. Y bueno, Dios les bendiga, Dios les guarde, espero que sea de bendición y recordemos que el que nos llama es Jesús. No importa qué ministerio tenemos, no importa si somos llamados en la gran ciudad, en la sierra, en un pueblo, o a qué hemos sido llamados. Lo que importa es cumplir con el ministerio que Dios nos ha puesto en nuestras manos, que nos ha conferido realizar. Y recuerden, no venimos a competir ministerialmente, venimos a que cada uno aporte lo que tenga que aportar para el reino de los cielos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bendiciones para sus vidas y que sus almas sean llenas de la gloria de Dios.